nosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22. Es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente que siempre y en todo momento que en domingo, día del Señor, fiesta de precepto, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos recuerda el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, es para que nosotros reflexionemos y meditemos acerca de nuestro propio bautismo, porque el bautismo de Jesucristo, nuestro Señor, es un ejemplo, es un modelo para cada uno de nosotros. Y compararlo sería pensar que lo mismo que pasa con Jesucristo, ¿verdad?, a otro nivel pasa también con cada uno de nosotros. El bautismo es lo que inicia nuestra vida cristiana. El bautismo es lo que nos incorpora a nuestra Santa Madre Iglesia. El bautismo, hermanos y hermanas, nos borra el pecado original. El bautismo tiene un montón de bendiciones. Ciertamente que muchos de nosotros hemos sido bautizados como infantes. Yo fui bautizado como infante. Ese día no lo recuerdo. No recuerdo al sacerdote. Del sacerdote me enteré más tarde como adulto quién fue. De mis padrinos me enteré más tarde quiénes fueron. Pues, hermanos y hermanas, realmente no recordamos mucho de nuestro bautismo, el día que nos iniciaron en la vida cristiana, que nos incorporaron a nuestra Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana, el día que se apegaron a nosotros unos padres espirituales como padrino y madrina. Algunos de nosotros fueron bautizados cuando eran adultos, que entonces recuerdan mucho más, porque antes de ser cristianos fueron, hermanos y hermanas, instruidos, ¿verdad?, orientados, catequizados como adultos para que se comprometieran como ser cristianos. Y esto es bueno que lo sepamos hoy, porque como ya estamos bautizados, siempre es bueno, hermanos y hermanas, retocar aquellos puntos esenciales de lo que comprende el compromiso de ser cristiano. Que el bautismo nos compromete a ser cristianos, porque ahí es que viene a veces la gran dificultad que tenemos en la vida cristiana, porque no le damos el valor, hermanos y hermanas, a ese comprometernos como cristianos. Y de eso vamos a estar hablando hoy como parte de nuestra renovación, de nuestro propio bautismo, en el modelo y en el ejemplo, hermanos y hermanas, superior del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la idea fuerza que tenemos para hoy. Es tarea de todo bautizado testimonial que Dios está actuando. Eso es lo que tiene que provocar el bautismo, hermanos y hermanas. Una vez yo lo recibo, una vez yo me comprometo con eso de ser cristiano. Es decir, tengo una tarea como bautizado de testimoniar que Dios está actuando y está actuando en mi vida. Hoy, hermanos y hermanas, nosotros tenemos 3 lecturas que son de bendición para nosotros. Y las 3 las quiero yo considerar en términos de la reflexión del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en términos de que estas lecturas nos van a presentar 3 elementos que debemos nosotros utilizar hoy en la renovación de nuestro propio bautismo. Y debemos de comenzar con Isaías. Isaías es la primera lectura que tenemos en el capítulo 42, versículos 1 al 4 y versículos 6 al 7.
¿De qué nos habla esa lectura en referencia al bautismo de Jesucristo y al bautismo nuestro, hermanos y hermanas, de la actitud del siervo de Dios? Y lo vamos a enfocar desde ese punto de vista, de la actitud que tú y yo tenemos que tener una vez nosotros entendemos que estamos bautizados, hermanos y hermanas, y una vez nosotros interiorizamos que hay un compromiso como cristianos en nuestras vidas. Mira, la palabra de Dios hoy, hablando de nuestro Señor Jesucristo en Isaías, en el versículo 1, dice algo muy importante que tú y yo tenemos que recordar. Es para Cristo, pero vamos a renovarnos nosotros también. Mira cómo Cristo nos habla hoy acerca de nuestro propio bautismo. He aquí a mi siervo. Dios nos ve como sus siervos, hermanos y hermanas, a quien yo sostengo. Por ese bautismo somos sostenidos por la obra y la gracia de nuestro Dios del cielo. No estamos sin apoyo, hermanos y hermanas. No estamos sin a quién acudir. Hay un apoyo bien grande para nosotros del favor de Dios a nosotros en el bautismo. Mi elegido. Dios nos elige a nosotros en el bautismo. Tú tienes que tener esa seguridad en el compromiso cristiano del bautizado. Dios me ha elegido a mí, soy elección de Dios, soy elección preferencial de todo cuanto creó Dios. Yo soy criatura de Dios, soy hijo de Dios. Esto es mucho más que un árbol, esto es mucho más que un río, que un mar. Esto es mucho más que un animal, hermanos y hermanas. Esto es cuestión de seres humanos, creación superior de parte de Dios, de todo cuanto ha creado, hermanos y hermanas, al que escogí con gusto. Nos ha elegido Dios con gusto porque Jesucristo fue elegido con gusto por parte del Dios del cielo. Si Él es mi ejemplo en el bautismo, yo debo de comprender eso. Dios se gusta de nosotros. No lo hace, hermanos y hermanas, a regañadientes. No lo hace sin querer hacerlo. No lo hace de mala gana, con gusto, hermanos y hermanas. Hemos sido vistos por parte del Dios del cielo. ¿Para qué? Para iniciar una vida sacramental con Él, porque el bautismo abre puertas para el resto de los sacramentos, hermanos y hermanas. Es la puerta para todos los sacramentos. Y por lo tanto, no es de mala gana. Es con gusto que lo hace nuestro Padre Dios del cielo. Entonces, por lo tanto, he puesto mi espíritu sobre Él. Al igual que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, en el bautismo también hay confirmación del Espíritu Santo. Es verdad que tenemos el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Que yo creo que es en el sacramento de la confirmación en el que yo realmente me doy cuenta de que soy testigo de Cristo. Porque es en el sacramento de la confirmación cuando ya tengo 14, 15, 16 años, si lo he vivido a través de la catequesis y la iniciación cristiana, que entonces es que yo me doy cuenta, estoy bautizado, estoy incorporado a la Iglesia Católica, tengo unos beneficios por ser bautizado y tengo también unos deberes y unas obligaciones. Es ahí en la confirmación donde incluso se nos pide pues rezar públicamente y a conciencia propia y voluntad propia el credo de la Iglesia, ¿no? Ese yo creo se hace en la confirmación, porque en el bautismo pasa mucho y está la presencia del Espíritu Santo, pero como infantes está en nosotros. Y ahí, hermanos y hermanas, el compromiso de ser cristianos, tú y yo, de comprometernos, va a depender mucho en la infancia de papá y mamá, que nos lleven a la catequesis, que nos ayuden en la casa, en rezar, en acordarnos de Dios, en unos padrinos que sean capaces, en unas madrinas que sean capaces de cumplir como padre espiritual, como madre espiritual, que en muchos casos, hermanos y hermanas, lamentablemente se olvida ese padre espiritual, a esa madre espiritual, nuestro padrino, nuestra madrina, hermanos y hermanas, de su tarea y de su misión, que eso sería también otra temática. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ese Espíritu de Dios también está sobre nosotros en el bautismo en una forma inicial y hará que la justicia llegue a las naciones. Hay algo de justicia en todo esto del bautismo, hermanos y hermanas, porque es justo que nadie viva en esta tierra sin la iniciación cristiana, que nadie vague por esta tierra, hermanos y hermanas, sin ser hijo o hija de Dios. Esa garantía la tenemos en el bautismo. Es justo que ocurra el bautismo en nuestras vidas. No se le hace daño a nadie con el bautismo, hermanos y hermanas. ¿Quién le hace daño a un infante? Sin consultarle si se quiere bautizar, sin decirle, pues, ¿te quieres ser cristiano a esa edad? Bueno, no, hermanos y hermanas, para eso tenemos la confirmación. Le hacemos un bien al bautizarlo como infante y luego llegará la confirmación. Ya con 14, 15 años, él o ella públicamente
se le entera de que esto es lo que ha pasado en tu vida, eres bautizado, eres miembro de esta iglesia, decide ahora si quieres seguir dándole valor a ese bautismo y si quieres profesar la fe y convertirte en un testigo de Cristo. Esa es la confirmación. Así que hay toda una bendición, hermanos y hermanas. Hay un hecho de humildad tan grande también en lo que señala Isaías, hermanos y hermanas, que lo vivió Cristo nuestro Señor, y también tenemos que vivirlo nosotros en nuestro bautismo. En el versículo 2, no clama, no grita, no se escucha su voz en las plazas, no busca la atención, hermanos, no busca el show, no busca el espectáculo, hermanos, no busca ser el centro de nada. El bautismo tiene un sentido de humildad, el bautismo tiene un sentido de sencillez. Aquí lo hemos dicho mucho cuando hablamos de la semilla. Todo cuanto comenzamos en el nombre de Dios tiene humildes comienzos. Nuestro bautismo es nuestro humilde comienzo en la vida cristiana, en el ser cristiano, en el ser hijos de Dios, y por lo tanto lo tenemos que llevar a esa manera. La justicia también que trae este bautismo para nosotros es hacernos a nosotros equitativos en la vida, hermanos y hermanas, respetar la dignidad de los demás. Es principio básico de ese ser cristiano. Isaías lo pone de esta forma en cuanto a Cristo nuestro Señor en el versículo 3. No rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que promueve la justicia de la verdad. ¿Sabes lo que significa eso de la caña doblada? Una caña doblada quiere decir que ya está herida, ya está lastimada, ya ha sido lacerada. Pues Cristo como bautizado no va a aplastar al que está en pecado, no va a aplastar al que se alejó, porque eso sería cosa de gente mala, de injustos. Por lo contrario, la caña que está doblada la va a enderezar. Eso hacemos nosotros como bautizados, ayudar a los demás, no echarle más barro, no humillarlos más ante la sociedad, no estar recordándole, sacándole, hermanos y hermanas, los trapos sucios en la cara en cada momento, no estar con reproches. Eso sería, pues, hermanas, romper la caña doblada y aplastar la mecha que está por apagarse. No, al contrario, Cristo no apaga la mecha de nadie. Un bautizado no apaga la mecha de nadie. La poca fe que queda, cuando todavía queda, cuando la luz de la vela está menguando, no es para apagarla, es para buscar cómo se puede mantener todavía iluminada y encendida. Eso es parte de nuestro bautismo, hermanos y hermanas, dar oportunidad, ayudar a crecer, a que siga hacia adelante, levantar al que está caído, hermanos y hermanas. Eso es vital, eso es ser cristiano, eso es parte de nuestra iniciación cristiana y se vive en Jesucristo el Señor. El versículo 6 de Isaías: Yahvé te ha llamado para cumplir mi justicia. Nos ha llamado el Señor por el bautismo para cumplir la justicia de Dios. Y lo hemos señalado aquí, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es equitativo, hermanos y hermanas. Eso es dejar a un lado lo inicuo, que es injusto. Dejar a un lado el victimizar a las demás personas, señalarlas, condenarlas, hermanos, todo eso queda atrás. Te he formado y te he tomado de la mano. Es un Dios Padre. El bautismo, hermanos y hermanas, nos ayuda a formar, la formación nuestra, el desarrollo humano, lo que vamos aprendiendo en la vida, lo que vamos escogiendo como opciones de creencia, de ideologías, de fundamentos, de filosofías, hermanos y hermanas, incluso de teologías. Es la formación de Dios, hay que buscarlo en Dios. El bautizado como creyente se identifica con las cosas religiosas, no con lo secular, con las cosas que vienen de Dios, no con las cosas ocultas de ese territorio, hermanos y hermanas, de tinieblas, de sombra, de muerte, del que hablábamos hace poco. Cuando uno se da cuenta de lo que significa el bautismo, uno pone todo esto en práctica, hermanos y hermanas, ante los ojos de Dios. Y esa frase de que te he tomado de mi mano, es un padre como que lleva al niño pequeño de la mano para que no te extravíes, para que no te distancies. Mira a Jesús, hermanos y hermanas, como nuestro hermano. Mira a Dios como nuestro Padre. Nos quiere cerca, nos quiere tomado de las manos para que no te pierdas, para que no te salgas de redil, para que no te confundas, para que no escuches la voz de quien no la tienes que escuchar. Eso es darle vida a nuestro propio bautismo. Y finalmente el versículo 7, para abrir los ojos a los ciegos es obra y misión, hermanos y hermanas. Eso es sanidad.
Eso es ungir en el nombre de Dios para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Esa es la misión y es una misión que se comparte, hermanos y hermanas, con los menos afortunados, con los que están en desgracias, desviados totalmente, hermanos y hermanas, y que pueden estar lamentablemente dominados, poseídos por las cosas de las tinieblas y las cosas del maligno que no vienen de Dios. Hay misión en el bautizado. Fíjate que esa es el primer elemento que queremos señalar en la primera lectura hoy al reflexionar en el bautismo. Es la actitud del siervo de Dios, la actitud tuya y mía como creyentes, como bautizados. Entiende esto para resumir ese primer punto. Es tarea de todo bautizado testimoniar que Dios está actuando en nuestras vidas, como hemos dicho en la idea fuerza. El signo en nosotros, hermanos y hermanas, será nuestra manera de existir y de coexistir, de vivir, de movernos en esa comunidad, en el mundo, en el pueblo de Dios, en la familia, en el matrimonio, en la congregación, en la sociedad, en el trabajo, en el deporte. Ahí será el signo, hermanos y hermanas, que vamos a dar de que Dios está actuando en nuestras vidas. Por lo tanto, yo tengo un gran testimonio que dar como bautizado. ¿Qué promovemos nosotros? Podríamos preguntarnos hoy en términos de nuestro propio bautismo en medio de la comunidad. ¿Qué es lo que nosotros exhortamos a los demás a hacer? ¿Qué promovemos? ¿Qué creencias le damos? ¿Qué opciones le damos? ¿Qué alternativas le damos? ¿Qué tipo de consejos, hermanos y hermanas, hacia dónde los llevamos? Como bautizados, tú sabes a dónde tenemos que llevar a la gente, a lo mismo que yo estoy viviendo de parte de Dios. Es imposible, hermanos y hermanas, que llevemos a la gente y promovamos en esta sociedad lo injusto. No, es la justicia, es la solidaridad, hermanos y hermanas, con aquellos que están en debilidad. Eso es testimonio de ser una persona bautizada. En estos que están pasando la injusticia, los débiles, los enfermos, los excluidos, ahí es que Dios actúa, hermanos y hermanas. Y ahí es que Dios salva. Y cuando yo compro la voluntad de Dios, en ella se refleja que Dios actúa y que Dios salva. En ello se hace presente, hermanos y hermanas, la liberación de Dios. El bautismo, como creyentes, nos ayuda a liberar a los demás. ¿No sería una buena noticia para ti y para mí que estemos cantando victoria porque hemos librado a alguien de las manos del maligno, de las manos del pecado, de las manos de la muerte? Eso es bendición para aquellos que actúan conforme al bautismo que han recibido. La segunda lectura de hoy tiene el segundo elemento, hermanos y hermanas, que reflexionamos del bautismo de Cristo y del bautismo de cada uno de nosotros. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 38. El segundo punto que vamos a señalar con el libro de Hechos de los Apóstoles es, hermanos y hermanas, que todos iniciamos un proceso de cambio con el bautismo, con el sacramento del bautismo. Y Hechos de los Apóstoles nos recuerda, hermanos y hermanas, en ese versículo 34, Pedro dice: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. No hace diferencia en el bautismo Dios. Todos podemos bautizarnos, hermanos y hermanas. Todos somos llamados al bautismo, a recibir esa gracia de Dios como hijos adoptivos de parte del Dios del cielo. Y Él que es nuestro Padre, todos. Ahora bien, hermanos y hermanas, dice el versículo 35, en toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Por ese bautismo, Dios ha sido benevolente con nosotros, voluntad buena, voluntad buena, benevolente. Hay algo bueno de parte de Dios para nosotros que Él quiere darnos porque ha visto que somos merecedores de ello. Gracias a su gracia, hermanos y hermanas, que es lo que tenemos. Y Pedro aquí lo asegura para todos nosotros. Siéntete, hermanos y hermanas, como alguien que no ha sido excluido, como alguien que es igual para Dios. No importa la situación que tú estés, ¿verdad? Siempre va a haber esta necesidad de cambio en mi vida. Y el versículo, hermanos y hermanas, 38b dice: y como Dios estaba con él, con Jesucristo, pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo. Pasó haciendo el bien. El bautismo, hermanos y hermanas, en ese Dios que actúa en nuestras vidas, es para pasar en esta vida haciendo el bien.
es para que se diga de nosotros que hicimos el bien. Es que nuestro historial, nuestra hoja, nuestro, hermanos, certificado, antecedencia, sea de haber hecho el bien. Benevolente es nuestro Dios para darnos su bautismo y nos inspira en el bautismo a hacer y actuar, hermanos y hermanas, el bien, especialmente con el prójimo que está necesitado. Con este segundo punto del libro de Hechos de los Apóstoles y Pedro hablando, hermanos y hermanas, ¿qué podemos decir? La única exigencia para ser partícipe de la obra de Dios es iniciar un proceso de cambio siempre. Siempre, hermanos y hermanas. Ese proceso de cambio en el bautismo, y hoy que renovamos el bautismo, es respetar a Dios. En primer lugar, bautizado, respeta a Dios. Bautizados, respetemos a Dios. Y practiquemos esa justicia que es el bien. Hermanos y hermanas, es el bien. Eso es lo que nos hace estar abiertos a Dios. El bautismo nos hace estar abiertos a Dios y abandonar, hermanos, todo tipo de egoísmo para poder ir en total libertad al encuentro del prójimo. Porque es con el prójimo, hermanos y hermanas, donde se manifiesta Dios. Ahí está nuestra tarea y ahí está nuestra misión. Pero en total libertad, dejando ataduras, dejando ciertas cosas que son supuestamente nuestra prioridad, pero es para el mundo, no para las cosas de Dios. Desvinculando, desatando, rompiendo cadenas. El bautizado es libre, hermanos y hermanas. El bautizado ya no está atado por nada en el mundo. Así las cosas, hermanos y hermanas, somos testigos de la salvación que nos confiere el bautismo. Ser testigos de Cristo a través del bautismo es de gran bendición. Finalmente, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy de San Lucas, en el capítulo 3, en donde Jesucristo es bautizado, es importante recordar aquí, es el verdadero bautismo a lo que hace referencia la palabra de Dios hoy. Esos primeros versículos del capítulo 3 de San Lucas, que hoy tenemos en reflexión, 15 y 16, hermanos y hermanas, es lo que Juan ha dicho. Ese bautismo que yo estoy haciendo para la conversión como precursores de agua. Pero el bautismo que trae Jesucristo es de Espíritu Santo y bautismo en fuego. Ese es el que tú y yo hemos recibido. Es el de Jesucristo, no es el de Juan el Bautista. Mira lo que dice el versículo 16. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo. El bautismo de Juan no tenía el poder del de Cristo, porque el de Cristo es el bautismo verdadero. Y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy el precursor y Él es el Mesías. El bautismo que tú has recibido es el de Mesías, el que tiene poder, el que tiene fuego, el que transforma, el que incorpora a la iglesia, el que salva, el que perdona los pecados, el que nos trae el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, dice el versículo 16 al final, y Él tiene la pala en sus manos para separar el trigo y la paja. Será un bautismo que envuelve también, hermanos y hermanas, juicio. Cuidado con eso. Claro, envuelve juicio porque tengo que ser testigo de Cristo, no anticristo. Tengo que ser testigo de Cristo, no anticristiano. Ahí es que Cristo sabe quién es quién está con Él, quién no está con Él, quién es el que recoge y quién es el que desparrama. Hermanos y hermanas, ahí es que se sabe. Por lo tanto, hermanos y hermanas, este bautismo verdadero tiene una clara referencia a que en el bautismo, cuando lo renovamos, la obediencia a la voluntad del Padre es esencial. La vida de Dios es mi vida, la voluntad de Dios es lo que yo hago, es lo que yo aspiro, es lo que yo quiero en mi vida. Esa es mi vida, la voluntad del Padre del cielo. Tener una apertura, hermanos y hermanas, el bautismo a toda acción de Dios, es a eso a lo que nos lleva. Por el bautismo tú tienes que tener una apertura, abrirte, no cerrarte, no cerrar esas puertas, no endurecer el corazón, no volverte impenetrable ante las cosas de Dios, la misa, lo que nos dice el sacerdote, lo que nos dice el Papa, lo que nos dice el obispo, lo que nos dice la palabra de Dios, las recomendaciones de aquellos que son hombres y mujeres de Dios, profetas de Dios actuales. Tiene que haber una apertura. El bautizado se abre
a la acción de Dios, no a la acción del mundo, no a la acción de los hombres del mundo. Eso nos afirma, hermanos y hermanas, que somos hijos de Dios ante el mundo. Nos distingue, nos separa, nos divide, nos reconoce, nos señalan como que como un hijo de Dios, no de otra cosa, como un hijo del maligno, como un hijo del anticristo. No, hermanos y hermanas, por eso tenemos que renovar nuestros votos bautismales, hermanos y hermanas, y hoy es un buen día para nosotros poder hacerlo. Mira cómo dice y escucha el versículo 22 de hoy. Es la declaración que viene por parte de Dios a Jesús, pero yo quiero que la veamos también como que es la nuestra, lo que ocurrió ese día de nuestro bautismo, aunque fuéramos infantes. Tú eres mi hijo, hoy yo te he dado a la vida. Es un nuevo nacimiento, hermanos y hermanas, a la vida espiritual, a la vida de Dios. El nacimiento con nuestra madre. Cuando nuestra madre nos parió, cuando dio a luz, nos trajo al mundo. Es un nacimiento mortal, es un nacimiento a esta vida terrenal. El bautismo, con esa agua del Espíritu Santo que limpia, es nueva vida en el Espíritu de Dios. Es nueva vida, que se abra una vida eterna, que no termina en el cementerio, que no termina con la enfermedad, que no termina con la muerte, que se extiende, que trasciende, que supera, que vence y está en victoria porque, ay Dios santo, tendré vida. Tú eres mi hijo. Escucha eso hoy en la renovación de tu bautismo. Tú eres mi hija. Y muy amados, hoy te he dado a la vida. Porque el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, se baja sobre nosotros. Ese día el Espíritu Santo descendió sobre nosotros como en el caso de Jesucristo nuestro Señor, y es para nuestro bien. Porque un día, hermanos y hermanas, Jesucristo también fue bautizado entre el pueblo. Dice el versículo 21, porque un día tú y yo fuimos bautizados entre el pueblo, hermanos y hermanas. Un día que tal vez no recuerdas, un día que eras infante, un día que tal vez recuerdas porque eras un adulto, al igual que Cristo. Ese versículo 21, hermanos y hermanas. Ese bautismo que hemos recibido en Jesús, que nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego, como dice el versículo 16, es único, es un tesoro. Es primordial. Esto no es con cualquier agua. Es agua que viene de Dios. Esto no es agua estancada. Esto no es agua, hermanos y hermanas, llena de gérmenes que causan la muerte o de bacterias por un agua emposada y sucia. Esta agua es la que limpia, que purifica, que nos lava y nos transforma. Tengo que renovar eso hoy, hermanos y hermanas. Como niños, hermanos y hermanas, y como niñas, al igual que Jesús nuestro Señor, llegó un momento en que nos hicimos hombres, en que nos hicimos mujeres, adultos completos. Celebramos Navidad hace poco, el Dios en pañales, el niño Dios, el divino niño Dios. Hoy estamos ante un Jesús de 30 años de edad, iniciando su vida pública. Igual nosotros, de niños infantes bautizados, hemos pasado a adultos, con conocimiento y uso de razón, hombres y mujeres maduros, cristianos y cristianas, adultos y adultas, hermanos y hermanas. Y una vez tenemos esa conciencia, ya con uso de razón, hermanos y hermanas, llega el momento en nuestras vidas, como llegó el momento en la vida de Cristo hoy, que recordamos, al igual que en Él, de trabajar en la obra que el Padre nos ha confiado. Porque el bautismo nos confiere obra, nos confiere apostolado, evangelización, hermanos y hermanas. Tengo que verme involucrado en mi bautismo, en obra, en misión, en apostolado, en esa evangelización, activo como un soldado de Cristo, como un guerrero de Cristo, hermanos y hermanas, como un enviado de parte de Dios. Cristo lo vivió muy bien en 3 años de vida pública y fue exitoso, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Igual tú y yo no perdamos esa oportunidad. El bautismo nos capacita para eso. El bautismo, hermanos y hermanas, nos hace hábiles para eso. No olvidemos, hermanos y hermanas, que Jesucristo descubre en el bautismo que es señalado por parte de su Padre Dios del cielo. Tú y yo somos señalados desde el bautismo por parte del Dios del cielo para ser elegidos, para tener esa misión en el mundo. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, dice el versículo 22, bajó sobre él y se manifestó. No lo olvides, ese día también en nosotros. Tú eres mi hijo,
tú eres mi hija, esa voz. Esas palabras de Dios las tenemos que escuchar hoy. El bautismo, hermanos y hermanas, fue esa etapa en la vida de Jesucristo que lo preparó para ese gran camino que estaba dispuesto Jesucristo a emprender, hermanos y hermanas, y que lo iba a conducir, como tú y yo sabemos, a la muerte en cruz. El bautismo, por lo tanto, me ha preparado a mí, hermanos y hermanas, ¿para qué? Para ese camino, gran camino que voy a emprender, obra y misión en mi vida desde pequeño, que me va a llevar, pues, hermanos y hermanas, a muchas cosas, incluyendo la muerte. Tal vez no una muerte de cruz, pero la muerte, donde Él mismo me dice, no morirás para siempre. Si le has dado vitalidad, sentido y creencia a ese bautismo, vivirás para siempre. Son los beneficios, hermanos y hermanas, de nuestro bautismo. Igual a Cristo, igual a nosotros. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas, este llamado a renovar nuestro bautismo? A dar testimonio ante el mundo de que estoy bautizado. Lo que notas en mí es porque Dios está actuando en mi vida. Hermanos y hermanas, finalmente, la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo obviamente nos hace recordar nuestro bautismo. Y no solamente recordar nuestro bautismo, sino renovar nuestros votos bautismales, ¿no? Y no solamente los votos bautismales, sino los compromisos, hermanos y hermanas, que tenemos como bautizados. Compromisos que tuvieron nuestros padres en algún momento cuando éramos infantes. Compromisos que tuvieron nuestros padrinos, hermanos y hermanas, madrina, padrino. Es una madre espiritual, es un padre espiritual. En el nombre de Dios hay muchos padrinos que se fajan. Que cuando los padres no pueden llevar al niño a la misa, son ellos, los padrinos, los que lo llevan. Que cuando los padres no lo pueden llevar a la catequesis, son ellos, los padrinos, los que lo llevan. Porque han entendido el compromiso. Entonces aquí hay envuelto tres. Yo como bautizado, mis padres que me llevan a bautizar, mis padrinos que me prestan su fe y su apoyo para iniciarme cristianamente. Hay que orar por todos ellos, hermanos y hermanas. Hoy corremos un grave peligro en nuestra sociedad y con el bautismo, hermanos y hermanas, y por desgracia, algunos se han dedicado a reducir, lamentablemente, el bautismo a un rito religioso. Y no solamente a un rito religioso, en muchos momentos a un acto social. Antes había mucha tradición de bautizar, pero por superstición. Hoy en día reducirse el bautismo, hermanos y hermanas, a un acto meramente social, porque es costumbre, porque es tradición. Tengamos cuidado con eso. Especialmente si luego de bautizados vamos a ser papá y mamá y tenemos hijos por bautizar. Especialmente si luego de bautizados vamos a ser padrinos y madrinas y tenemos que prestar nuestra fe para esos ahijados y ahijadas que se nos encomiendan a nosotros para su iniciación cristiana. Reducir, hermanos y hermanas, el bautismo a un mero acto social es un grave peligro. ¿Sabes por qué? Porque se desliga el bautismo de nuestra vida actual, de la necesidad y la importancia y el fundamento que tiene en nuestras vidas. Se desliga de que es algo esencial para la experiencia de la fe y la relación que yo tengo con Dios en el mundo. Porque es que somos personas creyentes. Y es necesario para las personas creyentes. El bautismo es un hecho fundamental en tu vida, en mi vida y en la vida de todos los bautizados, hermanos y hermanas. En la vida de ser cristianos. Ser cristiano, esa es nuestra identidad. Y bajo ese fundamento, hermanos y hermanas, y bajo esa base, es que nosotros tomamos luz. Ciertamente tomamos la luz del ejemplo de Jesucristo el Señor hoy. Porque esa luz iluminó a Jesucristo nuestro Señor en su bautismo, nos tiene que iluminar en el bautismo de todos nosotros. Y esa luz que viene de lo alto, hermanos y hermanas, es la que nos va a ayudar a comprometernos con ese ser cristianos. Hoy es tiempo de comprometernos, renovar nuestro compromiso de bautizados, de ser creyentes ante Dios y los hombres del mundo. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos con la reflexión y vamos a entrar en meditación con el Salmo 28, hermanos y hermanas, que la iglesia ha puesto a nuestra consideración en oración en este momento. Oremos al Señor. Tributen a Yahvé, hijos de Dios, tributen a Yahvé gloria y poder.
Devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia. El Señor dará fuerza a su pueblo. Dará a su pueblo bendiciones de paz. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bonito y sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana.